liberó a un león atrapado bajo un árbol caído. Minutos después, la manada del león lo rodeó. La tormenta había llegado en la noche como una criatura viva, rodando sobre las Savvy Sands con una furia que hacía traquetear las ventanas y doblaba árboles antiguos a su voluntad. Relámpagos partían el cielo en venas blancas, truenos sacudían la tierra, y la lluvia caía tan fuerte que convertía caminos polvorientos en cintas retorcidas de barro. Al amanecer, lo peor había pasado, dejando un paisaje crudo y expuesto, como si toda la naturaleza hubiera sido pelada y lavada limpia. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda y hojas aplastadas, y una niebla baja se aferraba a las depresiones del terreno, enroscándose alrededor de arbustos espinosos y montículos de termitas como dedos fantasmales. En la pequeña estación de guardabosques, al borde de la reserva, una sola luz ardía en la oficina, proyectando un rectángulo de amarillo cálido sobre la veranda húmeda. Dentro, sentado solo con una taza humeante de té rooibos, estaba un hombre cuya vida se había entretejido en este lugar por más tiempo del que la mayoría de los guardabosques jóvenes habían vivido. Su nombre era Santiago Cruz, aunque la mayoría simplemente lo llamaba Santi. A los 63 años, Santi se movía más lento que antes, con una rigidez en las caderas que hacía de las mañanas tempranas una negociación con su propio cuerpo. Su cabello se había adelgazado y vuelto del color de nubes de tormenta, y líneas profundas tallaban su rostro de manera que lo hacía parecer permanentemente pensativo, incluso cuando estaba en silencio divertido. No era un hombre de muchas palabras, pero quienes trabajaban con él sabían que cuando hablaba se escuchaba, porque su voz llevaba el peso de décadas leyendo huellas en el polvo, escuchando la respiración de elefantes dormidos y observando leones bajo 1000 cielos diferentes. La radio en el escritorio crepitó con estática. Luego se asentó en silencio de nuevo. La electricidad había parpadeado toda la noche. Santi envolvió sus manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en sus dedos, y escuchó al mundo exterior comenzar a despertar. Un francolín llamó agudamente desde algún lugar cerca del tanque de agua, su cloqueo, alarmado, rebotando en las paredes húmedas. Ranas, envalentonadas por los charcos inundados, croaban ruidosamente en la zanja al lado del camino. Y, lejos, apenas audible bajo el suspiro del viento a través de los árboles mojados, vino el gruñido bajo y distante de leones, regresando a sus lugares favoritos de descanso después de una larga cacería tormentosa. Esos leones le eran tan familiares como viejos vecinos. Conocía sus territorios, sus rencillas, sus dinastías. Había un macho en particular que había observado por años. Un león grande de melena oscura cuya presencia cambiaba el aire cada vez que aparecía. Los guardabosques jóvenes lo llamaban jefe, el jefe, por su tamaño y la forma en que caminaba como si la tierra misma le perteneciera. Santi lo había visto ascender de un joven outsider desgarbado a macho dominante de una de las manadas más grandes de la zona. Visto su melena engrosarse y oscurecerse. Visto cicatrices aparecer y desvanecerse a lo largo de su rostro y hombros como líneas en alguna historia antigua. En los primeros días, Santi lo había observado desde la distancia, notando sus hábitos. En años posteriores, hubo momentos, breves, silenciosos, cuando el león se paraba en el camino polvoriento frente al Land Cruiser, mirando a Santi con una mirada firme y sin prisa, antes de apartarse para dejar pasar el vehículo. No tenían una relación en ningún sentido humano, pero se conocían. Eso era suficiente. El teléfono en la pared sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era el equipo de patrulla nocturna, registrándose tarde por la tormenta. Sus voces estaban cansadas, un poco alteradas. Árboles caídos cruzando el camino de acceso sur. Una sección lavada cerca del cruce del río. Y una cosa más, dijeron, casi como un pensamiento posterior, con un hilo de preocupación deslizándose en su tono. Oímos rugidos cerca del Marula caído, por la cresta este, explicó el guardabosques joven. Sonaba mal, no como de costumbre. Ráfagas cortas, luego silencio. Podría no ser nada, podría ser algo atrapado. Santi sintió un pequeño nudo apretarse en su pecho. Conocía ese viejo Marula. Estaba en una ligera elevación, no lejos de un grupo de rocas, donde los leones gustaban descansar en tardes calurosas. Se había caído en la tormenta, y algo había estado refugiándose debajo. Lo revisaré, dijo simplemente. Vayan a dormir, chicos.
Colgó, terminó su té en un largo trago y salió a la mañana fresca. El cielo era pálido y deslavado, aún cargando el recuerdo de relámpagos. La tierra chupaba sus botas con cada paso mientras caminaba hacia el Land Cruiser, su carrocería rayada con barro seco de semanas de patrullas. Revisó su equipo más por hábito que por miedo. Radio, botiquín de primeros auxilios, un rollo de cuerda, la pequeña caja metálica de herramientas veterinarias que mantenían para emergencias. Se detuvo un segundo, su mano descansando en la caja, sintiendo una vieja e inquietud familiar. En su cajón, dentro de la oficina, había una fotografía descolorida de un hombre más joven de pie junto a una leona herida, un veterinario arrodillado a su lado. Había sido tomada casi 30 años antes, en un día cuando Santi había sostenido una línea cuarto, con dedos temblorosos, mientras el veterinario removía una bala de cazador furtivo alojada cerca de su espina. La habían salvado, pero un cachorro había muerto de hambre antes de que pudieran encontrar la madriguera. El recuerdo aún sabía agridulce. Había aprendido hace mucho que en este trabajo nunca se salvaba a todos. Pero se intentaba, de todos modos. Giró la llave, y el Land Cruiser tosió a la vida. Mientras conducía por la puerta abierta, las llantas enviaban pequeños abanicos de agua salpicando de los charcos. La reserva se desplegó frente a él. Un mosaico de pastizales y arbustos, depresiones inundadas reflejando el cielo, y líneas verde oscuro de árboles marcando lechos de ríos secos, ahora hinchados y barrosos. El aire estaba rico, con canto de aves y el gruñido distante de hipopótamos que habían salido del agua para pastar durante la noche y ahora regresaban a regañadientes a la seguridad de sus pozas. La ruta a la cresta, era más lenta de lo usual. Ramas caídas cubrían el camino. Tuvo que rodear un árbol completamente desarraigado, su sistema de raíces superficial expuesto como el vientre de alguna araña gigante muerta. Podía ver nuevas huellas de animales impresas en el barro suave. Hiena, impala, cebra y más frescas aún, las impresiones profundas y redondas de patas de león. Mientras coronaba la última elevación antes del viejo Marula, cortó el motor y dejó que el Land Cruiser rodara hasta detenerse. El crujido de grava húmeda bajo las llantas desvaneciéndose en silencio. Ordinariamente, habría oído el parloteo de aves en las ramas del Marula, el susurro de hojas. Esta mañana, oyó solo el rush distante de un arroyo hinchado y el zumbido tenue de insectos. El Marula mismo yacía en ángulo, su tronco masivo roto a la mitad, su sección superior estrellada contra el suelo. Un abanico de ramas rotas se extendía como una corona caída. El olor a corteza aplastada y savia era agudo y dulce. Al principio, no vio nada más. Solo el árbol roto, la tierra empapada y el cielo magullado. Luego lo oyó, un sonido bajo y gutural, en algún lugar entre un gruñido y un gemido, viniendo del lado lejano del tronco. Subió, tembló y se rompió en una respiración jadeante y dura. Los músculos de Santi se tensaron. Salió del vehículo lentamente, dejando la puerta abierta por si necesitaba retroceder rápido. Cada sentido se agudizó, como siempre, cuando peligro y propósito colisionaban. Se movió alrededor del Marula caído en ángulo, cuidadoso de mantener sus pisadas tan silenciosas como el suelo húmedo permitía. Al rodear el tronco, la escena frente a él bloqueó su cuerpo en su lugar. Un león macho adulto yacía medio atrapado bajo una de las ramas enormes, sus cuartos traseros atrapados bajo su peso. Sus patas delanteras estaban libres, garras hundidas en el barro donde había intentado y fallado en liberarse. Su melena, empapada y enmarañada con barro y hojas, se pegaba como a su cuello y hombros en mechones oscuros. Sus costados se agitaban con respiraciones irregulares. Sus labios estaban retraídos en un gruñido silencioso, más por dolor que por amenaza. Pero no era cualquier león. Incluso cubierto de barro y aplanado por el agotamiento, Santi lo reconoció al instante. La frente ancha. La muesca distintiva en la oreja derecha. La raya más oscura de melena a lo largo de la espina. Jefe. El jefe. Por un segundo, Santi solo pudo mirar, el shock lavándolo en una ola fría. En todos sus años había visto leones heridos por trampas, por peleas, por balas, pero nunca así.
nunca atrapados por la misma tierra que siempre los había llevado. Jefe giró la cabeza, lentamente, como si cada movimiento enviara dolor a través de su cuerpo. Sus ojos se encontraron con los de Santi. No estaban salvajes y rodando, no locos de pánico. Ardían con una intensidad clara y enfocada, y algo que Santi raramente se permitía nombrar cuando se trataba de animales salvajes: comprensión. La boca del león se abrió ligeramente, un sonido bajo y retumbante emergiendo. Una advertencia, sí, pero delgada, forzada, como el eco de lo que normalmente sería. Santi levantó las manos lentamente, palmas hacia afuera, mostrando que no sostenía nada amenazante. «Te veo», murmuró, su voz quieta pero estable. «Te veo, viejo». El viento cambió, llevando el olor del león hacia él, pelaje mojado, sangre, el tank agrio de estrés. Debajo de eso, el olor familiar y almizclado de león que había conocido desde sus primeros días rastreándolos como guardabosques joven, cuando su barba apenas comenzaba a crecer y su corazón aún corría a cada rugido. Tomó una respiración lenta y forzó a su cerebro a comenzar a trabajar. La rama debía pesar cientos de kilos. No había forma de que Jefe se liberara sin ayuda, no en su condición, no con el suelo tan blando e inestable. Dejado así, moriría, lentamente, por lesiones internas, deshidratación o las llenas que vendrían cuando se dieran cuenta de que este rey no podía levantarse. Santi sintió algo endurecerse dentro de él, una decisión echando raíces antes de que siquiera la hiciera conscientemente. «Base, aquí Santi», dijo en su radio, manteniendo la voz baja. «Tengo a Jefe atrapado bajo un marula caído en la cresta este. Está vivo pero pínez. Voy a necesitar asistencia y posiblemente un gato del taller. Y pon al veterinario en espera». Estática siseó. Luego, la voz del guardabosques de turno volvió, alta, con alarma. «¿Estás con Jefe? Santi, ese león». «Sé quién es», cortó Santi gentilmente. «Solo envía la ayuda. Y diles que tomen la ruta larga. El camino principal tiene un árbol caído». «Entendido». 15, 20 minutos. Vino la respuesta, teñida de duda. 20 minutos en una situación como esta se sentían tanto demasiado largos como no suficientes. Santi enganchó la radio de vuelta en su cinturón y miró la rama masiva atrapando al león. La sección del tronco estaba encajada en ángulo entre otras extremidades, y el suelo, su peso distribuido irregularmente. Si juzgaba mal y la movía en la dirección equivocada, podría caer estrellándose y aplastar a Jefe completamente, o bloquear cualquier posibilidad de liberarlo. Se movió más cerca, solo un paso a la vez, hablando bajo todo el tiempo. No para la comprensión del león, sino para su propio ritmo, su propia valentía. «¿Me recuerdas, verdad?», murmuró. «Soy el que se quedó toda la noche junto al río cuando eras solo una sombra, rugiendo a los hipopótamos, pretendiendo que nada te asustaba». Los ojos de Jefe seguían su movimiento, pupilas amplias en la luz gris. Un gruñido tembló en su pecho mientras Santi llegaba a unos pocos metros, pero le faltaba fuerza. Había más advertencia en sus ojos que en el sonido. Santi se agachó cerca del extremo de la rama que descansaba en las patas traseras del león, cuidadoso de no hacer movimientos súbitos. Podía ver ahora que los cuartos traseros no estaban aplastados planos. La rama había aterrizado torpemente, atrapando al león más en un pellizco que en un aplastamiento completo, aunque la piel alrededor de las caderas estaba mal magullada y rasgada. La punta de la cola de Jefe se movía en dolor. «Te metiste en un lío del demonio», dijo Santi suavemente. «La tormenta no jugó limpio anoche, ¿eh?». Empujó experimentalmente la rama. No se movió. Sus músculos envejecidos se tensaron, sus botas resbalaron ligeramente en el barro y dolor parpadeó por su espina. Se detuvo, respirando más fuerte. Jefe se estremeció, un gruñido corto y áspero escapando al movimiento. «Tranquilo, tranquilo», calmó Santi. «Solo probando». El sonido que vino de lo profundo del pecho del león en respuesta no fue el rugido de advertencia plena que Santi esperaba. Era algo más. Un retumbo con bordes de dolor, sí, pero también tolerancia. Mientras el movimiento no empeorara la agonía, lo permitiría. La realización aturdió a Santi más de lo que admitiría. Miró alrededor
juzgando ángulos, peso, opciones. Necesitaban palanca, necesitaban tiempo, necesitaban calma. Más que eso, necesitaban confianza. No la suave y sentimental, sino la práctica que mantenía a un león de lanzarse al humano que había decidido poner sus manos en un árbol caído justo sobre sus patas traseras. La ayuda viene, le dijo Santi. Pero vamos a empezar sin ellos, tú y yo. Volvió al vehículo, el cabello erizándose en su nuca mientras giraba completamente la espalda al león atrapado, confiando en el instinto y el conocimiento de que Jefe estaba demasiado pinnet, demasiado exhausto para lanzar un ataque incluso si quisiera. De la parte trasera del Land Cruiser sacó la cuerda y un gato metálico compacto usado para levantar vehículos de surcos. No era ideal, pero era algo. Regresó trudging por el barro, el gato sintiéndose absurdamente pequeño en sus manos comparado con el tamaño de la rama de marula. Aún así, había aprendido hace mucho que en el bush hacías herramientas de lo que tenías, no de lo que deseabas tener. Jefe lo observó regresar, narinas dilatándose al oler el metal desconocido, el aceite y el rastro tenue de gasolina en las manos de Santi. Santi dejó el gato cerca de la base de la rama, en un punto donde la madera parecía menos, astillada y más sólida. Comenzó a hablar de nuevo, su voz un murmullo bajo. «Voy a levantar solo un poco», dijo, como explicando al león. «Cuando lo haga, va a doler, pero luego no. ¿Entiendes?» Era ridículo, por supuesto. Pero mientras deslizaba la base del gato bajo la madera y comenzaba a bombear lentamente la manija, no podía sacudir la sensación de que Jefe estaba escuchando. La rama resistió al principio, su peso hundido profundo en el suelo ablandado. El metal gimió suavemente bajo la carga. Los brazos de Santi ardían. Su respiración venía dura y superficial. Ignoró la protesta de sus articulaciones y siguió trabajando la manija, centímetro por centímetro reacio. Finalmente, la rama se levantó unos centímetros. Barro chupó y liberó con un sonido pop tenues mientras algo de la presión salía de las caderas del león. Jefe gruñó agudamente, sus patas traseras moviéndose en reflejo al cambio súbito. Santi se congeló, músculos tensos, listo para saltar atrás si el león se torcía para morder. Pero Jefe no lo hizo. Hundió sus garras delanteras más profundo en el suelo, respirando rápido, soportando el dolor. Los ojos que se fijaron en Santi estaban amplios y brillantes, pero no tenían la mirada salvaje y frenética de un animal acorralado. Tenían una paciencia terrible y tensa. Santi tragó. «Solo un poco más», susurró. Se movió, ajustó, bombeó el gato de nuevo. Sudor picaba sus ojos a pesar del aire fresco. La rama subió más alto, justo lo suficiente para que, si Jefe podía reunir su fuerza, pudiera liberarse. «Ahora», respiró Santi. «Ahora, amigo, intenta». Por un latido, nada pasó. Luego Jefe agrupó sus patas delanteras, músculos ondulando bajo pelaje rayado de barro, y tiró con todo lo que le quedaba. Su cuerpo enorme tembló. La tierra se desgarró bajo sus garras. Un rugido profundo y gutural se arrancó de él. No de ira, sino de esfuerzo y dolor abrasador. Sus cuartos traseros raspaban a lo largo del barro, piel y pelaje desgarrándose donde aún agarraban contra la corteza. La rama crujió. El gato se movió ominosamente. Santi presionó su hombro contra la base del marula, agregando su peso, el metal gimiendo en protesta. «Vamos», jadeó, incierto si urgía al león o a sí mismo. «Vamos». Con un tirón final, los cuartos traseros de Jefe se deslizaron libres, su cuerpo desplomándose adelante sobre el suelo húmedo. La rama cayó otro centímetro, pero el león estaba claro. El gato, tenso más allá de su límite, se dobló y volcó de lado, chocando contra una roca. Santi tropezó atrás, súbitamente liberado de la tensión que había estado sosteniendo, y aterrizó duro sobre una rodilla. Dolor disparó por su pierna y cadera. Por un momento, todo lo que podía oír era su propia respiración irregular y el trueno de su latido en sus oídos. Luego el mundo volvió rugiendo. Jefe yacía de lado, pecho subiendo y bajando en grandes respiraciones, temblorosas. Sus patas traseras temblaban y se movían, desacostumbradas a estar libres del peso aplastante. Barro y sangre rayaban sus flancos.
Se veía más pequeño de repente, menos como un rey y más como lo que realmente era. Un animal hecho de músculo, vulnerabilidad y hueso, sujeto a los mismos caprichos crueles del clima y la gravedad que cualquier otro. Las manos de Santi temblaban mientras se quitaba los guantes. Podía sentir los inicios de un dolor profundo floreciendo a lo largo de sus hombros y espina. Pero no quitó los ojos del león. Este era el momento más peligroso de todos. La cabeza de Jefe giró hacia él, mandíbulas separándose. Un sonido emergió, ronco, débil, pero aún inconfundiblemente un gruñido de león. Santi mantuvo su terreno, respirando duro, no moviéndose más cerca, no retrocediendo. Podía ver el cálculo en los ojos del león, los instintos antiguos luchando con la nueva realidad. Dolor, agotamiento, el eco persistente de las manos del humano en la rama atrapada, la libertad de mover sus patas de nuevo. Los labios de Jefe se cerraron lentamente sobre sus dientes. Sus ojos parpadearon una, dos veces. Luego, su cabeza cayó de vuelta al suelo. Santi se dio cuenta de que había estado conteniendo el aliento y lo dejó salir en un exhalo largo y tembloroso. El sonido de un motor llegó a sus oídos, tenue al principio, luego creciendo más fuerte. El equipo de respaldo. Giró, cojeando ligeramente, y los saludó, señalando que se detuvieran bien atrás, lejos del área inmediata. La veterinaria, doctora Natalia, bajó del camión, su cabello oscuro recogido en un nudo apresurado, ojos agudos. «Realmente lo hiciste», murmuró cuando vio la escena. «Lo liberaste». Santi se encogió de un hombro, como si no fuera más que una tarea cotidiana, aunque todo su cuerpo gritaba lo contrario. «Él hizo la mayor parte del trabajo», dijo. «Solo convencí al árbol de mover su peso un poco». Hablaron en voces bajas, acordando los próximos pasos. Las lesiones de Jefe necesitaban evaluarse. Si su espina o caderas estaban dañadas más allá de reparación, la elección más humana podría ser difícil. Pero por la forma en que se había liberado, había esperanza. Siempre había esperanza, creía Santi, hasta que no la había. Natalia preparó un dardo tranquilizante. A esta distancia cercana no necesitaban mucho sedante, solo lo suficiente para mantener al león quieto mientras revisaban fracturas y trataban las peores heridas. Santi se movió de vuelta hacia el vehículo, dándole espacio y línea de visión. Disparó. El dardo golpeó a Jefe alto en el hombro. El león se estremeció, un gruñido convirtiéndose en un gemido cansado. En minutos, su respiración se ralentizó más, músculos aflojándose en una pesadez drogada. Solo entonces se acercaron por completo. Juntos, arrodillados en el barro, trabajaron sobre el cuerpo del viejo león. Manos que habían pasado sobre innumerables criaturas salvajes, ahora presionaban cuidadosamente a lo largo de su espina, caderas y patas. Ninguna fractura obvia. Los magullones y cortes eran severos pero mayormente superficiales. Lesiones internas aún eran una pregunta, pero el hecho de que pudiera mover sus cuartos traseros era buena señal. Limpiaron los peores desgarros, aplicaron antiséptico, inyectaron un antibiótico de larga acción. A través de todo, Santi sintió una extraña y tierna protectividad lavarlo. Recordaba la primera vez que había visto a Jefe. Solo un macho medio crecido y flaco al borde del territorio de alguien más, costillas mostrando, melena poco más que una sugerencia. Había pensado entonces, ese no durará. Hay demasiados machos más fuertes, demasiados rivales. Pero el joven león los había sorprendido a todos. Ahora, viéndolo vulnerable de nuevo, Santi sintió un extraño sentido de cierre de círculo. Cuando terminaron, retrocedieron. «Lo dejaremos dormirlo», dijo Natalia en voz baja. «Espero que pueda pararse solo cuando despierte. Si no, reevaluaremos». Su voz se apagó. Ambos sabían lo que eso significaba. Santi asintió pero no dijo nada. Regresaron a los vehículos, dando espacio al león, y esperaron mientras el cielo gris se aclaraba lentamente hacia media mañana. El mundo a su alrededor reanudó sus ritmos normales. Aves llamando, insectos ticando y zumbando, el mugido distante de ganado desde más allá de la cerca de la reserva. El tiempo se estiró. El sedante comenzó a disiparse. Santi observó mientras la cola de Jefe se movía, luego sus patas.
Su pecho subía con respiraciones más profundas. Al fin, con un resoplido bajo y quejumbroso, los ojos del león parpadearon abiertos. Por varios momentos yació quieto, parpadeando lentamente, como despertando de un sueño largo y pesado. Luego intentó moverse. Sus patas delanteras empujaron contra el suelo barroso. Sus patas traseras temblaron y resbalaron. Luego encontraron agarre. Los músculos de Santi se tensaron en simpatía mientras observaba cada temblor, cada estremecimiento. Centímetro a centímetro, el león se arrastró a una posición sentada, jadeando, cabeza baja. Su melena colgaba alrededor como un manto raído. Se balanceó, se estabilizó, luego, con otra respiración profunda y determinada, puso sus patas delanteras bajo él y se levantó por completo. Santi sintió algo en su pecho aflojarse, un nudo que no se había dado cuenta de que estaba apretando. El viejo rey estaba de pie de nuevo. Jefe se paró por un largo rato, simplemente respirando, sangre y barro secándose en rayas oscuras a lo largo de sus flancos. Luego giró la cabeza y miró directamente a Santi. Santi no podía explicar, ni siquiera a sí mismo, por qué dio un paso más cerca entonces. Solo 1 metro o 2, aún bien fuera del rango de zarpazo, pero más cerca de lo que cualquier persona racional elegiría estar de un león macho adulto recién despierto y herido. Quizás era tontería. Quizás era algo más. Una necesidad de reconocer la extraña intimidad de lo que acababa de pasar, de cerrar el círculo. Los ojos ámbar de Jefe sostuvieron los suyos. En ese momento, el rey rugiente y territorial de la sabana se había ido. En su lugar estaba un ser vivo que había dolido, que había sido ayudado, y que sabía, de alguna manera sin palabras, que el humano frente a él no había causado su dolor, sino que lo había aliviado. Los labios del león no se curvaron. Su cola no azotó. Simplemente miró, profundo e inquebrantable. Luego hizo algo que Santi recordaría por el resto de su vida. Jefe inclinó la cabeza. Solo ligeramente, solo una vez, antes de girar. Era un movimiento pequeño, tan rápido que cualquiera observando podría haberlo pasado por alto o descartado como nada más que el cambio normal de un animal cansado. Pero Santi lo vio. Lo sintió. Después de eso, el león comenzó a cojear lejos, sus pasos desiguales pero determinados, dirigiéndose hacia el lecho del río seco donde la manada a menudo se acostaba en la sombra. Natalia exhaló. Va a estar dolorido por semanas, dijo, pero creo que lo logrará. Santi asintió, observando la forma desvaneciente. Ha pasado por peor, murmuró. Cuando estuvieron seguros de que Jefe estaba fuera de peligro inmediato, el equipo veterinario empacó y condujo de vueltas a la estación, llevándose el gato roto y el olor persistente al antiséptico. Santi se quedó atrás. Parte de él quería seguir al león a distancia, ver a dónde iba, pero sabía mejor que presionar demasiado cerca en un día cuando el equilibrio entre gratitud e instinto podría aún ser frágil. En cambio, caminó a una elevación cercana y se paró allí, manos en las caderas, mirando sobre la tierra que Jefe había reclamado tan ferozmente. El cielo había cambiado de magullado por tormenta a un azul más suave, indicios de sol rompiendo a través de las nubes adelgazándose. Un viento cálido se levantó, llevando 1000 aromas, hierba mojada, ñus distantes, el tenue almizcle de leones que aún no podía ver. Estaba a punto de girar de vuelta al Land Cruiser cuando el viento le llevó algo más. Un rugido. Este no estaba forzado. Rodó por la tierra con poder pleno, vibrando en sus costillas. Jefe, anunciándose al mundo una vez más. Santi sonrió a pesar de sí mismo. Aún lo tienes, murmuró. Esperó un segundo rugido y lo oyó, esta vez respondido por otros, voces más altas y femeninas. La manada. Estaban cerca, más cerca de lo que había pensado. Algo en él se aquietó. La curiosidad ganó sobre la cautela. Se encontró caminando, no directamente hacia el sonido, sino a lo largo de una curva ligera, usando la pendiente de la tierra y los arbustos dispersos como cobertura parcial. Quería ver si Jefe llegaba de vuelta a su familia. Nada más, se dijo.
Nada más. Coronó una pequeña elevación y se congeló. En la depresión poco profunda más allá, a menos de 50 metros, yacía la manada extendida en la hierba húmeda. Leonas, sus pelajes oscurecidos ligeramente por humedad persistente. Machos y hembras subadultos, flacos e inquietos, empujándose ligeramente unos a otros. Cachorros más jóvenes, sus manchas aún visibles, rodando y golpeando orejas de los otros. Y allí, en el borde, de pie en vez de acostado, estaba Jefe. Su cojera aún pronunciada, pero se paraba alto, melena agitándose en la brisa, mientras las leonas se movían hacia él, cabezas bajas, olfateando, lamiendo sus heridas. Lo rodeaban con llamadas retumbantes bajas, reassurance inquiry, todo en uno. Una leona, sus ojos un ámbar más claro que los otros, presionó su cabeza firmemente contra su hombro, frotando su mejilla a lo largo de su melena maltratada. Santi observó, sintiéndose como un intruso en algo sagrado. Debería haber girado de vuelta justo entonces. Lo sabía. Pero también sabía que muy pocos humanos habían visto lo que estaba viendo ahora. La vulnerabilidad cruda de un león que había mirado a la muerte a los ojos y regresado al único lugar que tenía sentido. Su familia. Perdido en ese pensamiento, no notó al principio cuando una de las leonas más jóvenes levantó la cabeza y miró directamente a él. Su mirada se agudizó. Sus orejas se apuntaron adelante. Luego otra leona miró en su dirección. Y otra. En cuestión de segundos, media docena de leones lo miraban directamente, sus ojos dorados iluminados con una intensidad que hacía apretar su piel. Los dedos de Santi se movieron hacia la radio en su cinturón. Luego se detuvieron. Sabía que llamar por ayuda haría poco. 50 metros no era distancia para un león. Casi ciertamente sabían que estaba allí desde el momento en que coronó la elevación, quizás incluso antes. Se paró muy quieto, corazón latiendo fuerte. Una de las leonas comenzó a caminar hacia él. Luego otra se puso a su paso a su lado. Luego otra. En momentos, la manada se movía en formación suelta, no cargando sino a un paso constante y decidido, cerrando la distancia. Jefe se quedó donde estaba, observando. No deteniéndolos, no urgiéndolos. Simplemente observando. La boca de Santi se secó. Consideró retroceder lentamente, pero rechazó la idea. Si giraba, podría desencadenar un instinto de persecución. Si corría, no llegaría a 3 zancadas. Así que hizo lo único que se sentía correcto. Mantuvo su terreno, plantó sus botas en el suelo húmedo y mantuvo sus manos visibles y relajadas a sus lados. Su respiración venía lenta y medida, aunque todo dentro de él gritaba. La manada se abanicó al acercarse. En segundos estaban todos alrededor de él. Leonas, atrás, al lado, al frente. Sus cuerpos formaban un círculo suelto, colas moviéndose, patas silenciosas en la tierra ablandada. Podía olerlos, almizclados, salvajes, cálidos por el sol, a pesar del día fresco, con un subtono metálico tenue de sangre aún pegada a unas bocas de una matanza matutina temprana. Una leona joven llegó lo suficientemente cerca para que viera las pequeñas cicatrices a lo largo de su nariz, los delicados puntos de bigotes sobre su boca. Bajó la cabeza, narinas dilatándose al inhalar su olor. Otra se movió detrás de él, tan cerca que podía sentir el aire cambiar contra la parte trasera de sus piernas mientras exhalaba. El latido de Santi retumbaba en sus oídos. Resistió cada urge de girar, de rastrear cada león con sus ojos. Movimiento solo los agitaría más. Así que eligió un punto justo sobre la cabeza de la leona más cercana y enfocó su mirada suavemente allí, viendo lo suficiente para reaccionar si necesitaba. No lo suficiente para desafiar. No había gruñidos. No snarls. No rush de cuerpos presionando para derribarlo. Solo el sonido quieto de respiración, el suave susurro de pelaje al moverse, el huff ocasional, mientras uno exhalaba más agudo. No estaban atacando. Lo estaban oliendo, estudiándolo, pasando algo que ya medio conocían. Se dio cuenta, con un jolt, de qué era eso. Llevaba el olor de jefe en él. La sangre, sudor y pelaje del león se pegaban tenuemente a su ropa de donde se había apoyado contra la rama,
de donde sus manos enguantadas habían rozado la melena del viejo macho mientras trabajaban. Las leonas se movían como una corriente viva alrededor de él. Una rozó ligeramente su muslo, y toda su pierna se entumeció con miedo eléctrico. La cola de otra se enroscó brevemente alrededor de su pantorrilla antes de alejarse. Un macho joven, su melena solo comenzando a crecer, dio un paso más cerca que el resto. Levantó la cabeza, ojos brillantes, con esa curiosidad imprudente que solo la juventud poseía, y miró directamente al rostro de Santi. Por un momento, hombre y león se miraron en la luz gris de la mañana post-tormenta, la distancia entre ellos no más que un aliento. Santi no vio odio allí. No hambre. Solo una pregunta. ¿Quién eres, que nuestro rey huele a ti y el árbol ya no lo retiene? La garganta de Santi se sentía demasiado apretada para hablar, pero las palabras se formaron de todos modos, apenas audibles. Solo un viejo cansado, susurró, que no estaba listo para verlo irse. Detrás de los cuerpos circulantes, Jefe observaba. En un punto, cojeó adelante unos pasos, cabeza alta, mirada intensa. Hizo un retumbo bajo, casi conversacional, profundo en su pecho. Varias leonas movieron sus orejas y miraron en su dirección. La tensión del círculo cambió. Santi no podía explicarlo, pero lo sintió. Algo aflojándose, algo decidiéndose. Una por una, las leonas comenzaron a alejarse, derivando de vuelta hacia Jefe, hacia la depresión cómoda en la tierra donde habían yacido antes. El círculo alrededor de él se rompió tan quietamente como se había formado. El macho joven se demoró un latido más, narinas dilatándose una última vez en dirección a Santi. Luego giró y trotó de vuelta a la manada, la punta de su cola curvándose perezosamente. En momentos, Santi estaba solo en la elevación. Los leones, una vez más formas en la depresión, poco profunda más allá de él, acomodándose, acicalándose, bostezando, reanudando el ritmo lento y real de su día. Solo Jefe permaneció de pie un momento más, sus ojos ámbar fijos en Santi. Luego él también se acostó con un suspiro pesado, una pata atrapada sobre sus caderas magulladas y doloridas, su gran cabeza descansando en el suelo húmedo. El viento cambió. El olor a leones se alejó, reemplazado por el verde olor a hierba mojada y la dulzura distante de flores silvestres en flor que habían estado esperando la lluvia. Santi se dio cuenta de que sus manos temblaban. Rió una vez, un sonido corto e incrédulo, más aliento que voz. «Casi me das un infarto», murmuró. Aunque, si se refería a la manada o a su propio corazón latiendo, no estaba seguro. Mientras caminaba lentamente de vuelta al Land Cruiser, cada paso súbitamente pesado, se sentía extrañamente ligero por dentro. Había sido rodeado por leones. Verdaderamente rodeado, lo suficientemente cerca para tocar, lo suficientemente cerca para estar ido de este mundo en un torbellino de garras y dientes. Y había caminado lejos. Más que eso, había estado quieto en el centro de su círculo y sentido, por un momento fugaz, no como presa, no como amenaza, sino como algo completamente diferente. Los días se convirtieron en semanas. La cojera de Jefe mejoró lentamente. Los magullones se desvanecieron. Las cicatrices permanecieron. Regresó a sus rutinas, patrullando su territorio, rugiendo al atardecer y amanecer, vigilando su manada desde la sombra de árboles espinosos y montículos de termitas calentados por el sol. Cada vez que Santi lo veía después de eso, siempre había un latido, un solo aliento donde la mirada del león se demoraba en él una fracción más larga de lo necesario, como hojeando páginas de un viejo recuerdo. Los guardabosques jóvenes le pedían a Santi contar la historia una y otra vez, inclinándose adelante con ojos amplios mientras describía el árbol caído, el gato, el círculo de leones. Reían nerviosamente ante la idea de ser rodeados así, temblaban cuando les contaba cuán cerca había llegado el macho joven. Lo llamaban loco y valiente en igual medida. Santi solo sacudía la cabeza. No fue valentía, decía quietamente. Solo era lo que necesitaba hacerse. Pero solo, en tardes quietas, cuando el cielo se volvía oro fundido y el aire se enfriaba lo suficiente para que los sonidos nocturnos comenzaran, se sentaba en la veranda con otra taza de té y dejaba que el recuerdo lo lavara más plenamente.
el peso de la rama contra su hombro, la tensión en sus brazos, la sensación del cuerpo del león finalmente liberándose, la forma en que la cabeza de Jefe se había inclinado apenas antes de girar, el círculo de leones alrededor de él, el roce gentil de pelaje contra su pierna, la respiración estable de un león joven en su rostro mientras lo examinaban como una pieza de algún rompecabezas mayor e inesperado que había tocado todas sus vidas. Años después, cuando sus articulaciones se habían endurecido lo suficiente para que sus patrullas fueran más cortas y su radio quedara mayormente en la mesa en vez de enganchada a su cinturón, había mañanas cuando despertaba antes del amanecer al sonido de un rugido rodando desde la distancia. A veces era Jefe, más viejo ahora, voz áspera por el tiempo, pero aún fuerte. A veces era otro macho, más joven, el próximo capítulo en una historia que nunca realmente terminaba. Solo cambiaba de manos. En esas mañanas, Santi salía a la veranda, se apoyaba en la barandilla y miraba el sutil brillo del bush despertando. Respiraba profundo y sentía, no por encima o fuera de este mundo salvaje, sino entretejido en él de una manera quieta e invisible. Un hombre que una vez apoyó su peso envejecido contra un árbol caído para dar a un león una segunda oportunidad. Un hombre que había estado en el centro de una manada y aprendido que a veces, en los momentos más raros, miedo y confianza pueden compartir el mismo pequeño espacio en un corazón latiendo. En algún lugar allá afuera, le gustaba imaginar, leones se movían a través de la hierba sin pensamiento de tormentas o gatos o viejos guardabosques. Pero quizás, solo quizás, en alguna tarde fresca, cuando el viento era correcto, un león envejecido con una cojera tenue en su pata trasera levantaría la cabeza, captaría un aroma familiar en el aire, el fantasma de roibos y aceite de motor y sudor humano, y recordaría en la manera misteriosa y poderosa en que los animales a veces lo hacen, el día en que el árbol no pudo quedárselo. Y para Santi, esa posibilidad quieta era suficiente. Era prueba de que la bondad, una vez dada sin demanda, no solo caía como lluvia en suelo duro. Se filtraba. Dejaba raíces. Vivía en cicatrices y en historias, en rugidos llevados por el viento y en los ojos de un hombre que, por unos minutos temblorosos, había sido aceptado dentro de un círculo de leones y caminado de vuelta con su alma cambiada para siempre.